Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos ya listos en Butaca 80, en la página de Facebook. Sean todos bienvenidos los que nos están viendo por ahí. Y también ya estamos saludando a todos los que están en Instagram. Aquí ya estamos preparando todo. Pero bueno, pues muchas gracias por estar en esta noche de nueva cuenta en este programa de Butaca en Vivo. Pues con tres joyitas que tenemos. Bueno, dos y una ahí la platicaremos. Pero dos películas y una serie de las cuales vamos a platicar. Un estreno un poco raro. Así es. Buenas noches, pues otra vez estamos en la temporada 4 de Butaca 80, Así es. ¿no? Y hoy vamos a hablar, como bien dice Chucho Sosa, de algunas películas de los 80 como es Scarface, esta joyita hollywoodense que tenemos desde hace mucho tiempo, ya una película de culto, Claro. ¿no? Una película que es un estreno que está en la plataforma de HBO, que es Maligno, Claro. que ya tenemos bastante tema de donde contar ahí, ¿no? El buen Así es. James Wan nos regaló algo muy extraño, ¿no? Algo Y por así. supuesto una de las mejores series de la época según la crítica especializada de 1990, Claro. Los Años Maravillosos. Claro que sí, y vamos a hablar de estas tres producciones. Ya estábamos dejando un poco de lado la cuestión de las películas y las series de los 80s, pero pues realmente pues es Butaca 80, ¿no? Entonces creo que es de lo que nosotros normalmente, es el concepto que nosotros teníamos desde el inicio, y bueno, pues lo queríamos retomar, y pues en esta ocasión hablaremos de esta serie y de estas películas. Y bueno, esperemos que les guste el programa, como todos los martes, y pues aquí estamos. Martes 9 de la noche, y bueno, pues ¿con qué vamos a empezar, Chucho? Pues vamos a empezar con problemas técnicos. Bueno, entonces empezamos a decir, ¿de dónde estamos transmitiendo, Chucho Sosa? No, no es cierto, ahí vamos a estar, si tienen alguna pregunta, todas las personas que igualmente lo están viendo, pueden ahí comentarnos. Tenemos Sí, algunas preguntas y una también disculpa, y ¿no? unas La semana pasada algunas personas hicieron varios comentarios, regularmente los leemos al aire y Ujú. interactuamos de esa manera. No pudimos, tuvimos una falla técnica, no Claro, pudimos, claro. pero bueno, a todos ellos créanme que los leímos y tratamos de darles respuesta. ¿Decía Chucho? Sí, que bueno, ahí por ejemplo hay unas preguntas. Si entran en Facebook, van a encontrar unas preguntas y una encuesta. ¿Cuál es su serie o película favorita del programa de Butaca en Vivo de hoy? También, ¿cuál es su serie favorita de los 80s y cuál es su película favorita de los 80s? Ahí si quieren interactuar un poquito con las preguntas y con nosotros, pues qué bueno. Y como esta cuarta temporada empezamos con series, pues ¿por qué no vamos a hablar de una de las mejores series de los 90s el día de hoy? ¿Con qué vamos a empezar, Chucho? Bueno, pues como ya Pues tenemos fallas técnicas, ¿no? No hay falla técnica, claro que no. Vamos a empezar de lleno, ¿no? Con Así algo es. muy bueno. Bueno, como ya dijiste que vamos a empezar con las series, pues vamos con las series. Y vamos a empezar con esta de los años 80, que es The Wonder Years o Los Años Maravillosos, cuyo tema es un tema No clasiquísimo puedo pronunciar. de A Little Help of My Friends de los Beatles. Y bueno, pues vamos a ver un pedacito del tráiler y pues a hablar de esto. Tardé media hora queriendo pronunciarlo, ¿no? Claro, claro. No pude, es la verdad, ¿no? Pero bueno, una serie de 1988 más o menos que trajo la NBC, ¿no? Ujú. De Estados Unidos, y que bueno, en México la pudimos ver algunos ya en los 90, ¿no? Claro. Algunos que curiosamente estábamos en la edad de que el personaje Kevin Arnold, Así ¿no? es. Que trata sobre una familia norteamericana de los suburbios. Curiosamente en la serie jamás dicen en qué ciudad están, ¿no? Pero esta serie está filmada en California, ¿no? Aunque, las personas, los creadores de esta serie querían llevarlo a su infancia, ¿no? Que era donde crecieron en Long Island, ¿no? Ujú. Entonces, vemos a la vida de un adolescente, un puberto, Kevin Arnold, que lejos de enfrentar el mundo que en ese momento estaba sucediendo en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero Estados Unidos era su lugar. Así es. Más o menos la serie cuenta por ahí de 1968, 1973 y es perfectamente narrada por un adulto que bueno, trata de recordar su infancia con un papá que viene de la guerra, ¿no? Que estuvo en la guerra de Corea, una madre muy guapa, por cierto, y muy talentosa y hacendosa, ¿no? Claro. Una hermana hippie y un hermano con el que se pelea por todos lados, ¿no? Claro, y Marilyn Manson. Bueno, es una de las era un historias rumor, urbanas que era un tiene esta serie de Los Años Maravillosos. Creo que realmente lo importante de esta serie, no sé si tú coincidas, pero es precisamente la temática muy familiar,
un poquito hace 8 días, 15 días hablamos, por ejemplo, de Sex Education. No es que sea el Sex Education de su época, pero sí trataba de estos temas del enamoramiento, del niño que va descubriendo un poco, si no su sexualidad, pero sí un poco como su parte afectiva, su parte social, cómo establecer rasgos o cómo establecer esta comunicación con su familia, con su papá, con sus hermanos, con la chica que le gusta, ¿no? En esta comunidad, y con esta narración de Goku, bueno, ¿no? De Kevin, que nos va mostrando un poquito cómo va esta vida. Esto lo retomamos incluso también, creo que algunas partes lo retoma, por ejemplo, Malcolm, ¿no? Que si bien no es una narración en voz en off, es esta cuarta pared de ver a la cámara y demás, y es cómo va descubriendo el mundo, o cómo vamos descubriendo nosotros mismos el mundo a través del personaje de Kevin Hart. Y bueno, es una serie que estaba catalogada como comedia. De hecho, uno de los Emmys que gana en 1989 es precisamente por ser mejor serie de comedia, a lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Era una serie dramática, ¿no? Que, como tú dices, hablaba de la familia. Tal vez por eso la aceptación en México, porque era una familia muy convencional, ¿no? Y estábamos creciendo en los 90s, porque esta serie se vio en México, más o menos explotó por ahí de 1994 hacia adelante, 92, 94 hacia adelante. Y curiosamente en TV Azteca, ¿no? Cuando este cambio de Imevisión a TV Azteca, digo, porque antes todo lo traía Televisa, ¿no? Y en ese momento esta serie fue un boom. Claro. Esta serie y otras, como lo que hablamos la semana pasada de Alf. Claro, también. ¿No? Hay series icónicas que han quedado ahí, y bueno, en este momento, en ese caso la televisora de izquierda, en aquel momento fue la que la trajo. Creo que hizo clic con el público mexicano, precisamente por el rollo convencional, familiar, ¿no? Y bueno, precisamente lo que tú dices, es un muchacho explorando, creciendo, ¿no? Y a la par suscitándose muchos acontecimientos que marcaron época en el mundo, ¿no? Claro. Y está perfectamente bien narrada, curiosamente, por un actor que todo el mundo conoce y no sabían que la narraba, como es Daniel Stern, ¿no? Este actor que es uno de los ladrones que sale en Mi Pobre Angelito, al lado de Joe Pesci. Claro. Él es el que narra toda la historia de la película. Así es, y bueno, nosotros obviamente vimos el doblaje latino. Y quien dobla... Mario Castillejo. ¿Dónde? ¿Mario Castillejo? Mario Castañeda. Que es mujer. Sí. No, Mario Castañeda, quien es, por cierto... Olvida mi comentario, estoy pensando en Lisa, ¿no? Exactamente. Quien, por cierto, es el que le da la voz al entrañable Goku de Dragon Ball. Sí, para los que son de anime, para los que son un poco más Marvel, si quieren, ya saben, es la voz de Hulk, ¿no? Entonces, Hulk, creo que también este personaje o esta voz, pues la reconocemos fácilmente. Y creo que precisamente, como decías, ¿no? Es una película familiar muy ad hoc, inclusive, aunque es de cuestiones de Estados Unidos y lo vemos en las escuelas que no llevan uniformes, ¿no? O sea, no es no es como tan típico de ver en una sociedad mexicana, pero sí está esta unión, un poquito... ¿A qué escuela fuiste? Yo fui sin uniforme toda la vida, bueno, yo sí me tocó ir con uniforme hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, creo que era muy empática con la sociedad, muy bien, como decías, de esas épocas donde era un poco más... como podríamos decirlo, un poco más tranquila, sí descubriendo ciertas cosas, pero muy familiar, muy como en la época de It. Con problemas serios, ¿no? Como tú sí lo decías, en algunos casos, por ejemplo, la hermana de Kevin, ¿no? Tenía evidentemente hay un conflicto familiar, ¿no? Era totalmente hippie, había una influencia de los 60 y 60, finales de los 60 en esta chava, así ¿no? Y bueno, de ahí también la musicalización de la serie, que es buenísima. Yo creo que es una de las series mejor musicalizadas que hay, emblemáticas, y que con solo escuchar 2 o 3 canciones sabes que las viste ahí, ¿no? Bueno, las escuchaste ahí. Y por supuesto los Beatles forman una fotografía ahí en la serie, ¿no? Es increíble. Claro. Y bueno, pues esta serie creo que marcó una época muy importante. Bien lo decíamos también, por ejemplo, Alf, ¿no? Ese tipo de series de sitcoms o de que esta es un poco más de drama, como por decirlo de alguna manera, pero que trajo consigo muchas otras cosas, y creo que a partir de ahí se empezaron a contar historias similares, ¿no? Sí, no, es una serie que a muchos de los que nos gusta el cine en esta época, el cine con narración, nos marcó. O sea, definitivamente, en mi caso es una de las series que marcó mi vida, ¿no? Digo, a lo mejor por la temporalidad en la que la vi, y porque también yo, bueno, como coreano, ¿va? Porque yo soy Aguinaldo, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta situación también del primer amor, ¿no? Del amor marcado, así
una muy buena química entre la actriz que interpreta a Winnie Cooper, ¿no? Danica McKellar, y bueno, y este chavo Fred Savage, que bueno, después su hermano también está en una serie muy famosa, ¿no? También de NBC, Así es. Volviendo a casa, ¿verdad? Ajá, así es. Y bueno, Aprendiendo a vivir. Bueno, pero creo que en inglés sí es como más atinado al otro. Creo que pasa mucho, normalmente en este tipo de series, creo que no sé si es pues ya es como algo dictado, que normalmente los actores que salen en este tipo de series ya no los volvemos a ver o se pierden. Este es el caso de prácticamente todos los actores que salen ahí, que por cierto, el hermano de Kevin sale en la película de Volver al Futuro. Ah, sí. Así es, sale como dos. ¿no? Volver al Futuro. Sí, No, sí. De hecho, Volver al Futuro 1, como el hermano de de Lorraine. Cierto, sí, Es cierto, un tío de Mark. En la cena. Así es, el que trae como una cosa de Davy Crockett. Sí, ¿no? se me fue el avión ahorita, Es el hermano de Kevin. Bueno, y vimos varios personajes, después se volvieron emblemáticos como David Schwimmer, que claro. es la pareja de Carol, de Olivia Tabo, ¿no? Y después se vuelve a la fama en Friends. Así es. Y también no vuelve a figurar en otras series. Tiene ahí algunas otras series, alguna película, algunos doblajes, pero Friends es lo realmente y bueno, es el mismo ejemplo de estas series que son tan buenas que ese personaje les llega a pesar, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, pues era pues el comentario de esta ocasión. Está súper recomendadísima. Claro. Una serie que te invita a la nostalgia totalmente, ¿no? Muy bien narrada, muy bien llevada. Creo que tiene un muy buen guión. Los escritores, por ahí leía que enriquecían diariamente por la amistad que ya había entre los niños, cosas que suceden muy en todas las series de esta época. Stranger Things, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a venir a la actualidad para que más o menos entiendan. Hay una escena por ahí donde Eleven, ¿no? Tiene que besar a Mike, ¿no? Y ellos decían que era su primer beso. Pues o sea, ahora es más común ver adolescentes besándose en la pantalla, pero en los 80s o en los 90 era muy complicado, ¿no? Claro. Entonces la escena del final de la primera temporada donde Kevin Arnold se acerca con todo el miedo del mundo, como te acercaste con la primera vez que besaste a una novia, que no vamos a hablar de eso porque tu esposa está viendo el programa. Sí, mejor. Pues obviamente te transporta a esa época de aventura, ¿no? Antes de que los celulares y te podías ir toda la tarde a tu casa y no había ningún problema. Así es. Eso es. Y que todavía no nos tocó. Afortunadamente me largaba yo 10 días, ¿no? Y salir a tu calle 3, 4, 5 cuadras lejos y 2, 3 de la regresar mañana, a jugar fútbol y no pasa absolutamente nada, sí. Lo cual los niños de hoy ya no pueden. Sí, lamentablemente tenemos una realidad diferente ahora y bueno, este tipo de series es una invitación a la nostalgia. Así es. A lo familiar también, ¿no? A los años 80, a los años 80, sí, sin duda. Aunque esta serie impactó en México más en los 90. Así es. ¿No? Esa es la verdad. Y bueno, ahora vamos Vean Los Años Maravillosos, una de las mejores series. Como curiosidades, yo quiero seguir hablando de Los Años Maravillosos, puedo hablar 10 horas. La actriz que hace Becky Slater, que es la primera novia de Kevin Arnold, porque ya voy a dar un spoiler, pero no pasa nada porque ya tiene muchos años. Becky Slater en la vida real es hermana de Winnie Cooper. Así es. Sí. Yo me hubiera quedado con Becky Slater, la verdad. Pero bueno, pero no estabas tú. Sí, no, la verdad no. Vamos con otra película emblemática de cine de culto, con una actuación formidable por parte de Al Pacino, que tiene muchos detalles y que bueno, es una película bastante violenta y con un tema bastante fuerte, sobre todo para la época en la que estaba, y que es por demás interesante. Bueno, vamos a encontrarnos y hablar de esta película, Scarface. Y bueno, por aquí está el tráiler, no le vamos a subir. Pueden ver un poquito en la parte izquierda de su pantalla. No podemos hablar mientras lo vemos porque nos bloquea la página otra vez, ¿no? Así es, no queremos eso. Pero nadie quiere eso. Y bueno, creo que es una película emblemática. Si nosotros hablamos de Al Pacino, creo que todas las películas, salvo algunas excepciones, creo que por ejemplo, creo que tiene una con Adam Sandler, ¿no? O por ahí. Y hasta lo hace bien, ¿no? Y creo que lo mejora la película. Pero todas las bien. películas que tiene Al Pacino, creo que no podríamos mencionar una película o que no sea una película de culto.
Padrino, ¿no? destaca. Por mencionar en esta ocasión, por ejemplo, Scarface, que es una película, vuelvo a repetir, una de vampiros, ¿no? Una de vampiros, o sea, tiene como 80, muchas películas como bien distintas, de varias temáticas, en las cuales pues se va adentrando en este tipo de historias que no lo han visto. Es un grupo de cubanos exiliados o de Estados Unidos, o bueno, que viajan hacia Estados Unidos pues para encontrar una nueva vida. Muchos son personas pues que pues, nobles, ¿no? Buenos ciudadanos cubanos, isleños, pero otros pues eran pues expresidiarios o con cuestiones de guerra, con cuestiones pues de muchas otras cosas, ¿no? Y que precisamente Tony Montana, que es el personaje que interpreta Al Pacino, es quien finalmente pues busca la manera de ganarse la vida de una manera pues poco ortodoxa y bastante difícil, es ¿no? otro sueño americano, ¿no? Es la mirada de otro sueño americano. Como tú bien dices, Brian De Palma trae esta película con Oliver Stone, porque el guión es de Oliver Stone, ¿no? Y te presenta a un Al Pacino en plenitud, ¿no? Que venía del Padrino 3, ¿no? Claro. Y bueno, pues te habla... pero la crítica por todos lados dice que esta película superó muchísimo a la de esa época. Estamos hablando de 1983, donde la manera de contar cine tal vez no era tan violenta, al menos en este estilo, ¿no? Hoy se nos hace muy normal, al rato vamos a ver una película de esas. Y esta película, o sea, llevó esa sensibilidad a ese nivel, ¿no? De repente vemos, la gente empatiza con un criminal, porque este personaje de Tony Montana, ¿no? Llega un momento en que algunas personas podemos sentir empatía por él, ¿no? Es un tipo enfermo de poder, ¿no? Creo que el mayor de los que él tiene es ese, ¿no? Porque ni siquiera las mujeres, creo que... De hecho hay un diálogo donde dice que el problema de poder confiar en ti es de que prefieres más a las mujeres que al dinero o al poder, ¿no? Y es como que... Yo no sé qué decir de ese tema, Chucho. Ahí estaba, es un diálogo de la película. Es cierto, o sea, la cuestión, o sea, no es cierto, pues sí es cierto. La cuestión es que esta película sí te representa a dos intereses amorosos por ahí, ¿no? Uno donde él quiere llegar a tener más poder y el otro donde es pues como su aventura, ¿no? Así es. Muy bien representado por la preciosa Pfeiffer de 1983. Súper joven y aparte de sus primeros papeles y un papel medianamente destacable, ¿no? En el luce, de hecho, luce, ¿no? Sí, después la veremos, no sé, por ejemplo, en Batman Begins, no, Batman, de Tim Burton. Pero Batman regresa en el título, con un personaje muy distinto, pero vemos aquí muy atinadamente estos personajes y que, bueno, ¿quién es Tony Montana? Pues vuelvo a repetir, es alguien que de la del narcotráfico como tal, pero no solamente para vender y hacerse riqueza y estar ahí pues haciendo todo lo posible para poder escalar precisamente en el poder, pero también el problema, yo creo que uno de los defectos que tiene no el personaje, sino la historia de él es precisamente que también empieza a consumir, ¿no? Creo que una de las reglas que de hecho, una de las reglas que decía uno de los narcotraficantes dentro de la película es de que pues nunca consumieran lo que ellos mismos vendían y bueno, creo que es de los principales errores, pero como tú dices, a pesar de todo no es un tipo malo como tal, o sea, tiene sus valores o sus principios como no poder o no querer matar a niños, ¿no? A familias y demás, sino pues simplemente los que tienen que morir, pero un tipo que tiene digamos, un temperamento muy explosivo, ¿no? Lo que lo lleva a cometer crímenes completamente atroces y fuera de todo valor. No sé si precisamente decir que no es un tipo malo, ¿no? Pero bueno, sí sé que la gente o la audiencia podemos tener empatía en algún punto de la película. Tú tocas un tema muy importante. En los 60s hay un movimiento político en Cuba que hace exiliar a muchos. Y los niños, incluso hay una operación que se llama Peter Pan, o bueno, así le denominaron vulgarmente, por así decirlo, donde bueno, muchos niños tratan de buscar exilio en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y aquí te muestra esa parte al inicio de la película, y bueno, es un tanto explicando cómo ha sufrido el personaje, y que bueno, pues obviamente
cuando crees mal ambiente, en un ambiente pues de libertinaje, de excesos, ¿no? Pues se convierte en uno de las drogas importantes en la película, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Bueno, de esa zona de Estados Unidos. Así es, ¿no? y tocan temas que vaya, a pesar de que es en estos años, ¿no? Que está realizada y bueno, la ha cambiado mucho, o sea, realmente creo que sí, ¿no? Sigue siendo un clásico. Manejan, está como inclusive el mismo personaje en un noticiero, escucha un político, un comentarista dice, bueno, es que aquí para poder acabar con el narcotráfico hay que legalizar las drogas para que tengan un impuesto, que tengan un buen comercio, y él dice, es que eso no sirve, y eso en Estados Unidos quizá en algunas partes legalizarse ciertas drogas, en países latinoamericanos un avance, pero hay estas dos partes de las que dicen que sí, de las que no, y desde esos años ya se veía, ¿no? O sea, no ha terminado y no ha llegado a mucho como tal, ¿no? Esta parte de conflictos entre los cárteles, ¿no? De la droga, por tener el poder, por tener la plaza y demás, historias siguen las mismas historias, y que ahora, como tú decías, más común, vemos las series, vemos las películas de narcos, donde vamos a ver cómo matan a la gente. México, efectivamente, de Luis Estrada, ¿no? Cómo matan a la gente, cómo les disparan, pues todos los conflictos que llevan, y esta sensación que tienen las personas con de tener el poder, ya lo veíamos en Scarface, y creo que es uno de los precursores, y es obviamente el ejemplo más grande que tenemos de este tipo de películas, que aparte tiene un fondo bien importante, bien interesante, y que muchas veces ya las series ya está muy tocado, ya está muy visitado, y vamos a ver más como la acción, como el tema del amor, de conquistar a la chica, pues con mi dinero y con mis esfuerzos la voy a poder, que en esta película así pasa como tal, pero como una manera mejor construida, mejor hecha, mejor pensada. Hay una gran diferencia entre lo que acabamos de mencionar, las películas que acabas de mencionar, entre las películas de la mafia, por decirlo, de esa época. Dejamos arriba El Padrino, por supuesto, toda la saga del Padrino, pero abajito está esta, Scarface. Claro. Sí, es una referencia por lo bien construido que está, incluso desde el guión hasta la historia. Que Al Pacino juega un papel fundamental porque su interpretación fue a otros niveles. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto en el cine se toca como una referencia y se toca como una obligación? Tú ahorita platicábamos del infierno de Luis Estrada, digo, vamos a hablar de la proporción, nada que ver, ¿no? Con esta buena película de Luis Estrada. Pero algunas escenas que pasan en esta película, digo, porque hablo de narcos y algo de México, son caricaturizadas, ¿no? O sea, un tanto como el cliché, ¿no? Ya te maté, ¿no? O sea, esta película, a diferencia de Scarface, aparte de que es original, pues es un precursor de ese tipo de escenas, aparte basada en el drama, ¿no? Justificada en el drama, ¿no? Y vemos una película que totalmente habla de poder. Así es. Vamos a ver, saludos. Sí, mandamos saludos, por ejemplo, tantito en Instagram, gracias a los que nos están viendo, Ángel Monreal, ochentero, sí, claro. Pues chaborruqueando, ¿no? Ya, ¿qué te digo, no? Alexis y los... mismo Víctor, le mando un abrazo. Jonathan Zarate García, Doriki Niki, Norma Pablo, saludos, González Moreno. Doriki Niki. María. Doriki Niki. Oye, ya estoy viendo los de Facebook, le tengo que mandar un saludo a mi amigo Guillermo Santos, porque todo siempre nos ve y nunca le digo nada. Memo, un abrazo, y mira, ya está aquí posteando a todos mis amigos, ¿no? Pues, le encanta aparte Tony Montana, señor, así que no lo hubiéramos traído. Un abrazo, Franco Hernández, un abrazo, Franquiño. Y bueno, creo que lo destacable también que decías la actuación de Al Pacino y las referencias, hay una parte donde inclusive mencionan... están mencionando en películas y dice Marlon Brando, claro, que bueno, es una referencia inmediata. No dicen como tal de El Padrino, pero bueno, mencionar a Marlon Brando pues ya nos hace la referencia inmediata a esta película. Donde Al Pacino estuvo en la continuación. Claro. Entonces creo que están poniendo un poquito... O sea, se hacen las referencias y estos personajes donde... tienen muchas cosas similares, por ejemplo,
Michael Corleone y Tony Montana, aunque su manera de ser, su carácter, el otro, Michael era un poco más aparentemente angelical, con menos vulgaridades, con menos expresiones fuertes, pero también termina siendo un asesino como tal, mandando a matar, o sea, no era como de sangre fría, era un poco más metódico, un poco más pensado, pero al final de cuentas, pues los dos son unos criminales hechos y derechos, ¿no? El Padrino, porque hablan también inclusive él dice, es que odio a la mafia italiana, ¿no? Tony Montana. Obviamente es una referencia, ¿no? Así es, entonces son estilos diferentes, el estilo como latino, caribeño, isleño, un poquito del cubano, el ¿no? otro sueño americano, es el otro sueño americano. Así es, y bueno, la parte italiana de que es la iglesia, las poses, la familia, ¿no? Como tal, entonces justificar a veces los malos hechos. Así es, que al final de cuentas son lo mismo, y que bueno, realmente en el Padrino, de hecho el personaje de Marlon Brando siempre dice, no hay que meternos en el narcotráfico, ¿no? Y el otro es... O sea, puedes matar a 10,000 personas, ¿no? Así es. Pero bueno, ahorita que tú hablabas de ese tema de que tal vez empatizamos con esos personajes, claro. O sea, ¿qué sucede con este rollo de dignificar lo malo, no? O sea, por ejemplo, decir, ¿hasta dónde podemos decir que hay un valor de decir, no te metas con los niños, pero claro, ya les mataste a los papás, ¿no? Así es. O sea, creo que en esos excesos descansa este tipo de películas, y bueno, pues es fácil de repente empatizar, pero realmente ninguno de los personajes es bueno, ¿no? Así es, y bueno, pero pues ahí está esta película de Scarface, que de verdad es una chulada. Que si no han visto Scarface, por favor salgan corriendo y un sábado aviéntensela en Netflix, o está en otras plataformas, está en Amazon también. Debe de estar en Amazon. Sí, así que la pueden ver hasta en YouTube. Es una muy buena propuesta de Brian De Palma en aquel momento, y es totalmente atemporal, la pueden ver. Así es, pues invitamos a que vean esta película. Y pues vamos con la última. Yo siempre digo que dejamos lo último para el final. Pero este no es el caso. No es el caso. No la quiero acabar porque tiene puntos buenos y vamos a ver. Pero vamos a hablar en esta ocasión de la película de Maligno, y ahí está el tráiler también por ahí. Repetimos, no quiero ponerle tanto volumen porque si no, pues... De los años maravillosos, Chucho. Claro. Pero la verdad, hablar de James Wan es hablar de uno de los directores que actualmente está bien posicionado, ¿no? Este director nos ha traído películas como la saga del Conjuro, por supuesto Juego Macabro, ¿no? Una película que por ahí de 2000 causó una... Entonces, de repente empezamos a ver esta película que narra la historia de una mujer, que ahora no recuerdo el nombre, contada desde la perspectiva de esta mujer, donde jura tener voces en su cabeza, a lo mejor ni les cuento las mías, ¿no? Tiene por ahí un altercado con su esposo, ¿no? Y ella parece que algunos atentados tienen relación con ella. Claro. ¿No? Donde ella denomina que tiene ahí una entidad que le dice hacer cosas, o que se comunica con ella, o que le hace ver todos aquellas cosas, vamos a ponerle así, no sé si así sea, inhumanas, que pasan en la película. Todo esto hasta la mitad de la película. Yo puedo decir que cuando vi hasta los primeros 40 minutos consideré, qué buena propuesta. O sea, yo de verdad dije, va a ser una buena película, no está tan anunciada, me parece que lleva un buen concepto. Y bueno, para el minuto 55 se me cayó toda la película, porque considero que algo que estaba tan bien establecido, una premisa bien establecida, incluso el giro que da me parece agradable, termina empañándose con un final bastante mediocre, ¿no? Y con una... pues una carencia de propuesta ya al final, ¿no? Porque es evidente que a lo mejor, así les voy a spoiler, pero tal vez esta película, no han dicho nada, no es oficial, es mi conjetura, pero puede haber una secuela porque dejan algunas cosas abiertas. Esta película de repente empezó a ser como de espionaje, como medio detectivesca, me recordó un poco también Juego Macabro, las escenas del Conjuro, estas del plano secuencia, ¿no? De la cámara que va a reír, sí, me parecía que iba muy bien y se me cayó para el final, Chucho. Mira, yo creo que más bien nunca levantó en lo que yo quisiera hablar un poquito. Creo que la idea de verdad es bien interesante. Si algo puedo rescatar, creo que la trama o la temática, si simplemente hablamos o nos dicen una sinopsis o un pequeño guioncito de lo que pasa,
podríamos decir, esto va para bien. Sin embargo, creo que hay muchos elementos que meten en la película y no termina ninguno concluye como tal y hace que sea una pedacería o propuestas de muchas cosas, quizá de suspenso, o a lo mejor pudo haber sido un terror completamente natural, y es precisamente ahí es donde no funciona. O sea, no como sabemos que trata de mezclar muchos temas en uno mismo, muchos géneros en uno mismo, y termina siendo como un revoltijo que no me lleva a ningún lado. El final no me preocupa tanto, creo que de hecho no lo considero tan malo, pero ahí va, yo se las voy a spoilear, ni modo. No. El chiste es el tema creo que es interesante, y sí se las voy a spoilear porque aparte sí, ya ni está en cine, ya ni la van a ver, pero el chiste aquí que la película trata precisamente de un ente que supuestamente vive en esta mujer, pero también vamos a ver una especie de, como no sabemos si de demonio o de un humano ahí medio extraño, con fuerzas sobrenaturales y con sorprendentemente habilidades de artes marciales. Era Trinity de Matrix. Exactamente, o sea, que sabe pelear sí. Por ósmosis, o sea, realmente así nació ya sabiendo pelear, lo cual a mí me causa un conflicto tremendo porque el guión en ese aspecto, dicen por ahí, porque el guión así lo dice, ¿no? Hay una parodia de los Simpsons. Una justificación, claro, ¿no? Sí. Hay por ahí una parodia de los Simpsons donde está Sheena en una convención de cómics y dice, y todo lo que no entiendan o todo lo que no concuerde, sí. Un mago lo hizo, ¿no? Sí. Y por ahí se para uno, oye, pero en el capítulo un mago lo hizo, sí, aquí igual, o sea, el guión lo hizo y así tenía que ser y punto. No creo que esta película precisamente peca de esto. No es de terror, no hay momentos en los que vas a brincar, transformación de un lugar a otro, de estar en tercera persona, como de estar viendo a lo lejos algo. Ajá, eso me agrada, creo que eso lo hace, lo sabe manejar. Lo ha hecho muy bien. Pero, pues todo lo demás no salió tanto. Y es que de verdad creo que es difícil no spoilear la película si quiero contarles un poquito más de ella y no. Yo creo que no les contamos el final, pero lo que dices es porque tal vez como terminó, se te cayeron 3 o 4 escenas, pero yo sí considero que hay algunas partes que son muy como tipo El Conjuro, muy tipo Juego Macabro, y ahí es donde tú dices que es como una mezcla de todo, porque es una fórmula que el director conoce, ¿no? Ya lo que está un poquito fumado es lo que nos viene de los minutos 55 para adelante. Claro. Tiene propuestas, por ejemplo, muy ochenteras inclusive, de estos acercamientos de cámaras al personaje que normalmente no se da. Muchas veces en el cine o en la mayoría de las películas, no sé, de los 90 en adelante, o incluso antes, el zoom no se utilizaba, era un recurso poco utilizado. Se llegó a utilizar, por ejemplo, Hitchcock lo llegó a utilizar, por ejemplo, en Star Wars, cuando vamos a ver los androides, pero normalmente las tomas eran fijas o de movimiento, pero el elemento del zoom, como tal, los lentes de cine no tienen un zoom. Eso, bueno, ya son cuestiones técnicas, pero se usaban ciertos lentes para poder hacer ciertos acercamientos que no son tan comunes en el cine y aquí se hacen, que es un recurso que se hace mucho en el terror o en el terror de los años 80, 90 y que bueno, aquí lo están retomando, pero no necesariamente funciona. Creo que de hecho es bastante impreciso y no me causa, en vez de causarme como miedo, como no me causa absolutamente nada, sino hasta lo siento un poco por demás innecesario, ¿no? Como comentabas, creo que El Conjuro, creo que La Noche del Demonio, sin ser las mejores propuestas de terror, porque creo que hay mejores propuestas como Oz, como Huye o Get Out, inclusive Midsommar, Legado del Diablo, El Faro, inclusive estas nuevas propuestas de cine como de terror independiente me dan, creo que buenas
cosas de terror, ¿no? O sea, como que renaciendo este género. Sí. Pero si vamos a un género de terror comercial, bueno, tenemos precisamente, como dices, La Noche del Demonio, El Conjuro 1 es la una 1, película bien llevada. Inclusive podría decir la de It y 2 están por Tal vez la ahí uno. más o menos bien hechas, bien realizadas, pero hasta ahí. Y esta de Maligno sí queda como en una tercera. No he visto la nueva de Halloween, pero la está destrozando la crítica. Todo el mundo la está quienes ya destrozando. lo vieron, entonces, no sé, por ahí. Pero hablaremos de Halloween, ¿sí? Tenemos que hablar de Halloween. Así, yo creo que por ahí va a estar. Pero bueno, o sea, yo digo, comparto tu punto de vista en la cuestión de que tal vez el género, ¿cómo llamarlo? ¿No? De referencia del cine de terror, pues evidentemente esta película no está ahí, ¿no? Pero sí soy de los que James Wan ha hecho películas interesantes, ¿no? Por supuesto que El Conjuro hay que mencionarla sí o sí, a lo mejor no la trilogía, claro, porque no me gustó como tal la trilogía, pienso que a veces son cosas de relleno, ¿no? Sí. Pero la primera parte me parece un tema bien abordado, La Noche del Demonio, sin caer en las 10.000 secuelas que tiene. Creo que la 1 y la 2 son buenas. Ya la 1 y la 2 creo que me hay una parece cuarta que ya lo han hecho muy bien. Y por supuesto, Juego Macabro. O sea, es un director que sí está aprobado. Y él sabía que esta película era arriesgada. En una de las entrevistas que hizo en el estreno, me la chuté para ver qué decía, él dijo que era algo que no había intentado. Y bueno, si se refería a hacer remedos de todas sus películas, pues aquí lo intentó, ¿no? Lo intentó y no le salió. Lo intentó y aparte no sé si nos quiso dejar a alguien de superhéroes, porque bueno, también él tuvo una colaboración en Aquaman. Sí, ¿cierto? Sí, así ¿no? es. Entonces yo ya le vi cosas que son como de otro género a la película, lo que tú bien dices. Eso sí es más o menos un spoiler, sin decirles bien qué hace la escena, pero digo, se me hizo muy poco justificado, aunque hablamos de algo de terror y de ficción, algunas escenas que vimos de persecución de esta entidad, vamos a llamarla así para no spoilearnos. Sin embargo, hay una escena, al final... Hay una escena. Hay una escena en la cárcel, que sí se la recomiendo ampliamente, que es una de las mejores, la disfruté bastante, ¿no? Yo sé, es muy sangrienta y yo la vi con mis papás y me decían, ¿cómo puedes disfrutar esas cosas? La verdad es que se me hizo que estuvo muy bien hecha. Claro. Pero bueno, lejos de eso, la película no es la peor, pero tampoco va a ser la mejor de la vida. Así es. Y algo que antes de terminar, pues ya hablamos de Maligno, ya no seguí hablando de esa película. Una película del director Brian De Palma, porque me había quedado con la idea de que hay una película que muchos a lo mejor no pensarían que él dirigió, pero está la de Misión Imposible. Película 1 de Misión Imposible, que es muy buena, creo que es muy icónica para este género. Esta película de Misión Imposible que viene de una serie y que bueno, en esta ocasión la interpreta 90 y tantos, la interpreta Tom Cruise, que bueno, ya creo que va a las 7, 8, que de hecho está estrenando una. Tom Cruise no sé qué le pasa, que Tom Cruise tiene de 40 años, ¿no? Claro. Ya quisiera yo verme como el de ahorita. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, digo, ya nos vamos a salir del tema, pero Misión Imposible yo creo que tiene su mérito, ¿no? Sí, creo que es una buena película. De los actores, digo, ¿cuántos años tiene Tom Cruise? ¿60? Pues por ahí ya 56, por ahí es de los actores que mejor está conservado y él hace sus escenas de riesgo, Así es. Y bueno, pues esa película es de Brian De Palma, del director de Scarface, o sea, no solamente tuvo este tipo de películas, sino también inclusive películas de acción. Sí, es un y creo que es la director versátil, tiene incluso por ahí unas románticas, ¿eh? Claro, sí. En algún momento vamos a hablar de las películas La Dalia Negra, por ejemplo, directores, también, ¿no? claro. Creo que sería lo que un va que va, dijeras tú. Un va que va de director, pero bueno, que sale. Aquí nosotros calificamos las películas a nuestro parecer, con DeLoreans, porque no damos estrellas. No. La voy a calificar yo, porque si tú la calificas, yo le voy a dar, tú calificaste la semana pasada, yo le voy a dar 2 DeLoreans y medio. Yo creo que coincido. Porque no es para tanto, pero tampoco es mala, ¿eh? O sea, tiene una buena propuesta, digo, ya la destrozamos, pero tiene una buena propuesta al inicio y a mí no me parece que sea lo peor que he visto. Claro, y nunca damos calificación a las películas de los 80s. No, porque esas ya ya a las series, porque ya de entrada ya las calificamos como muy buenas. Me hubiera encantado que en los 80s nadie me calificara en la escuela, eso me hubiera encantado, sí, la verdad. Y ahí no había DeLorean, ahí se veía 6. Como ahora los niños, ¿no? Claro, así, pues, pero bueno. Pero bueno, sigan viendo Butaca 80, tenemos propio, entrevistas con directores, con actores, tenemos reseñas, ¿no? Así es, tenemos de todo. Chismes de la farándula, claro, ¿no? Sí. Contenido propio, Butaca 80, estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Vamos a ser, ya va a ser butaqueando ahora. Butaqueando, sí. ¿cómo? Pero bueno, pues todos muchas los gracias. martes de la noche hablaremos, yo creo que del cine de terror este mes, porque es Halloween, ¿no? La próxima semana habrá un programa especial. Hay que hablar de Coco, quiero hablar de Coco.
Vamos a hablar de Hablaremos de Coco. Coco. Sí, sí, pero Que vamos. pongan ahí en los mensajes Así de es, qué película quieren hablar claro de que terror sí. y por supuesto que la abordamos. Bueno, y vamos el próximo martes, creo